situación, ¿verdad? Del correo, yo veo que no son parte porque, por ejemplo, aquí me salen un mensaje que dice, esta persona forma parte de una organización que no es de confianza y no está bloqueada por tu organización. O me salen otros mensajes de que simple y sencillamente no forma parte del correo universitario. Tengan cuidado con con tutoría no hay problema, pero el día de la prueba oral, si esto pasa, a mí no me va a permitir hacer salas, si yo quisiera hacerlos en salas o trabajar en parejas. Entonces, cuidado con eso. Lo idóneo de que usted tenga el usuario NET es que lo utilice, ¿verdad? Porque usualmente a veces pasa que el sistema los va a sacar porque no reconoce el correo NET. Entonces sí es importante que tal vez para la próxima tutoría traten de conectarse con el correo respectivo. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. También tomen en cuenta porque me llegaron correos haciéndome la consulta sobre las actividades de autoevaluación. Tengan mucho cuidado. Si la actividad de autoevaluación a usted le dice escriba tal palabra de esta forma, es esa forma en que la tienen que escribir, chicos. Si usted, por ejemplo, se lo pide en minúscula usted lo tiene que escribir, porque si no el sistema se lo va a calificar como erróneo, aunque la respuesta esté buena. Tengan el mismo cuidado con lo que son números, porque a veces pasa, o con cifras significativas, que es este tema que vamos a ver. Si le dice del resultado con una cifra o dos cifras, o con el mayor o menor número de cifras significativas, hágale caso al sistema. De lo contrario, la respuesta siempre va a seguir saliendo incorrecta, aunque es para usted esté correcta, pero está mal escrita o el dígito que usted está escribiendo no lo está poniendo. Tengan mucho cuidado con los puntos, con la coma, no es lo mismo un punto que una coma a la hora de digitar por aquello si el sistema se los pide. Dicho lo anterior, ¿verdad? Disculpen, no dije buenas noches. Doy inicio con el tema número 2, correspondiente a la materia y las mediciones. Pero antes vamos a empezar con unos conceptos básicos que yo tengo que identificar. Entonces, por acá me sale una pregunta que me dice, indique la unidad de medida y la magnitud de cada situación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, alguien que me quiera decir cuál es la unidad de medida de ambas situaciones. Lo que tengo arriba son huevos, ¿verdad? Y lo que tengo abajo son leche. Entonces, estos tienen una unidad de medida, tienen una magnitud, se pueden medir con un instrumento. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, me gustaría que alguien me compartiera la respuesta. O al menos que me diga cómo piensa, con qué instrumento se puede medir, cuál es la unidad y qué es la magnitud que se está midiendo. No importa si se equivocan, la idea es participar. Dígame, Francisco. Buenas noches. Si no Buenas estoy noches. mal, los huevos serían kilogramos y se Ujú. está midiendo la masa, o si no sería el peso en newtons y la leche en litros y sería el volumen. Muy bien. Vean qué interesante la aportación del compañero. Ya nos habla de peso y masa con total confiabilidad porque ya sabe los conceptos. Entonces vean que ya nosotros podemos hablar de que existe medición de la materia por medio de un instrumento. Efectivamente, la magnitud va a ser eso que yo voy a medir. La masa, el volumen, el tiempo, ¿verdad? Porque existen muchas unidades de medida. La temperatura. Ahora, esa unidad de medida va a tener un símbolo, como ustedes lo estudiaron en el curso. Por ejemplo, el de los huevos es kilogramo. Ahora, ese kilogramo, ¿con K mayúscula o con K minúscula? Francisco. Mayúscula. Ok. Resulta que eso hay que tener mucho cuidado, cómo se escribe el kilogramo, porque usualmente, dependiendo de la unidad, ¿verdad? Que yo vaya a utilizar, va a estar bien escrito o no va a estar bien escrito. Usualmente se utiliza en mayúscula porque lo dice por ahí lo que son los prefijos del sistema internacional, que son los temas que vamos a estudiar, pero si yo estoy escribiendo en minúscula, esa K es minúscula. Perdón, si ya el texto está iniciado con mayúscula y está, por ejemplo, en el medio o del escrito, esa K es minúscula, no puede ir en mayúscula.
porque también hay que respetar las reglas del español, ¿verdad? Ahora, la leche, en este caso, mi pregunta es, ¿va a variar la unidad de medida? Porque podemos medirla en mililitros o en litros, ¿verdad? Usualmente pues es en litros, pero también existen mililitros. Entonces, el volumen va a tener diferentes unidades de medida, pero siempre hay una que existe, que está reconocida por el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, y usualmente ni siquiera es litros y mililitros, es centímetros cúbicos, porque eso es volumen. Lo que pasa es que para volumen líquido utilizamos originalmente el litro, ¿verdad? Ahora bien, después vamos a analizar de las siguientes situaciones, ¿cómo están presentes los conceptos de precisión y exactitud? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién recuerda lo que leyó sobre precisión y exactitud? O con que usted lo lea. Para usted, ¿qué es exactitud y para usted, qué es precisión? Cuénteme, ¿qué sería precisión y exactitud? Bueno, algo exacto, chicos, es cuando yo hago una medición como tal o doy un dato exacto. Una precisión es algo estimable, es algo aproximado, pero no real porque no tiene una medición como tal. Entonces, por ejemplo, acá, cuando usted le dicen X dirección, ¿cómo sabemos cuál es la exactitud hacia donde usted se dirige en esta situación? O cómo, o es preciso, ¿qué dirían ustedes? Es preciso. Precisión. Es precisión, ok, pero eso va a depender del contexto. Porque, por ejemplo, si a usted el Waze, por ejemplo, te mide la distancia y también mide el tiempo, pero sí es precisión. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de que te dice que estás en X lugar a tal hora, pero se puede o no se puede cumplir, ¿verdad? Entonces es una precisión, es algo estimable, puede ser, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la longitud, de la medición, de lo que serían los kilómetros, sí, ¿verdad? Ya ahí sí es diferente porque sí se pueden medir, pero el tiempo no es exacto, ¿verdad? En este caso, una situación como estas. Ahora, acá es una precisión, es una exactitud. ¿Qué dirían ustedes? Exactitud, Es una exactitud. ¿Por qué? porque en temas de esas medidas con metros sí es exacta. Ok, usted lo acaba de decir. Es exacto porque existe un instrumento de medición que me va a permitir un dato. Me va a permitir decir, el chico mide tanto, la niña mide tanto. Eso es exactitud, ¿verdad? Porque hay algo anteriormente que yo pude medir y que pude dar como dato exacto. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué tiene mayor masa? La manzana, ¿Por qué? porque aunque la balanza esté mal, pesa más del gramo. Correcto. Entonces, y vean, ahora esto depende de la unidad, ¿verdad? Porque la manzana se mide en masa y la masa se mide en gramos o en kilogramos, pero originalmente en kilogramos, ¿verdad? Ahora, este objeto dice que tiene de masa 1 gramo, o sea, nada, básicamente. Entonces, es eso lo que a mí me permite, ¿verdad? Esto es una noción de conceptos que ustedes deben de dominar para este tema. Vamos a iniciar entonces con lo que es el contenido. Dice que la medición es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad, y es que era lo que hablábamos anteriormente, para medir el tiempo o estimar el tiempo se necesita un instrumento, para medir la masa se necesita un instrumento. Entonces es esto, y lo que me dice es que esa magnitud o esa medición que yo haga va a tener un número, va a tener una unidad y va a tener, en este caso, lo de la sustancia medida. Por ejemplo, para medir la manzana que teníamos en la imagen, podemos decir que si compramos varias hay 1 kilo de manzanas.
un kilogramo de manzanas. Entonces van que tengo la cantidad, la unidad y la sustancia que estoy midiendo. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se compra la leche. Vea que en este caso, la caja que nos representa acá viene el número o la cifra, la unidad y la sustancia. Lo mismo con el cereal. Viene la cantidad, la unidad y la sustancia como tal o el contenido como tal. Pero para esto necesitamos diversos instrumentos, ¿verdad? Para tomar la exactitud de esa situación. Y precisamente es lo que existe en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, que van a existir cantidades físicas como la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa, pero que para cada una de ellas eso tiene un nombre y tiene una abreviatura. Entonces, la masa tiene como abreviatura kg, el volumen, la longitud metros, el tiempo segundos, la temperatura Kelvin. Y vea que inclusive, jóvenes, el asunto del Kelvin es que lo medimos acá en Costa Rica diferente. Acá, ¿en qué unidad se mide? ¿Qué le marca ahí su teléfono? Grados centígrados. Grados centígrados o grados Celsius, ¿verdad? Ahora, vean que el asunto acá es que van a cambiar las unidades de medida como tal. No siempre es la misma, ¿verdad? Pero esto es lo que se interpone ya desde el Sistema Internacional de Unidades. Entonces tengan cuidado porque esto ya no puede variar, ya es algo que está escrito. Ahora, también tenemos prefijos. ¿Qué son los prefijos? Bueno, los prefijos se miden para o mediciones muy largas, muy grandes o mediciones muy, muy, pero muy pequeñas. Por ejemplo, las bacterias tienen medición muy pequeña, ¿verdad? A como hay información que se puede medir a gran escala. Entonces, los prefijos simple y sencillamente lo que permiten es dar equivalencias en números, como les decía, o muy grandes o muy pequeños. Ahora, yo quiero que ustedes analicen, por ejemplo, el prefijo giga tiene como símbolo G mayúscula y tiene un equivalente de 10 a la 9. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ceros a la derecha representan ese exponente, 10 a la 9. Mega tiene un valor de 10 a la 6. Quiere decir que, ojo, los prefijos, lo que son múltiplos, se van a representar con letras mayúsculas, como ustedes lo ven acá, a sección de kilo. Ahora, quiero que noten que todos los números a la derecha se van a escribir positivos. 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 3, etcétera. Ahora, hay más. Está hexa, está peta, está tera, está giga, está mega, está kilo. Pero eso es en el material complementario que ustedes lo pueden encontrar. Y también tenemos sus múltiplos, que va a ser lo contrario de los múltiplos. En el caso de los submúltiplos, vean que su simbología se escribe en minúscula, ¿verdad? Y que su equivalente decimal va a ser al contrario. Lo vamos a encontrar a la izquierda, sus ceros. Entonces, por ejemplo, 10 a la menos 1 sería 0,1, porque los ceros van a la izquierda, ¿verdad? Vean que en el caso de, vamos a verlo, de nano, 10 a la menos 9. En el caso de nano, todos los ceros van a la izquierda. Y en el caso de gigas, lo contrario, 10 a la 9. Entonces, todos esos ceros van a ir a la derecha para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, acá hay puntos, ¿verdad? O comas que van a hacer en este caso para dividir los valores decimales. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Eh, ¿Dudas? Ok. Recuerden que ustedes pueden hacer conversiones con estos prefijos. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, también tenemos equivalencias con su valor como tal. Por ejemplo, un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Ay, perdón. Y una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Y una hora, 60 minutos. Pero yo quiero en este momento que ustedes analicen lo siguiente. Analicen esta situación. Dice, la conversión de unidades con equivalencias, dicen que necesita, ojo, con un solo factor de conversión, necesitamos hacer una conversión de tiempo, ¿verdad? En este caso, que tenemos de horas a minutos. Y depende de cuál será la cantidad que yo conozca.
Ojo, tengo que conocer una unidad para poderla convertir en otra que es conozco y no conozco, ¿verdad? Entonces, ahora tengo una unidad conocida y una unidad deseada. Vean el ejemplo uno. Pasar 6.25 horas, esta es la unidad conocida. A minutos, esta es la unidad buscada o la que no conozco. Como yo conozco este 6.25, que es el dato que me dan, yo lo voy a cancelar con la unidad que tenga el mismo símbolo en la parte de abajo. Entonces acordémonos del numerador y el denominador, si usted lo quiere colocar de esa manera. Pero entonces, esta unidad conocida que yo tengo acá, siempre, jóvenes, se tiene que cancelar con la misma unidad que yo tengo abajo. Profe, ¿y por qué usted de dónde sacó ese 60 minutos? De las equivalencias del caso anterior. Entonces, ¿por qué? Porque una hora tiene 60 minutos y aquí el ejercicio me está diciendo horas y minutos. El factor de conversión que yo necesito es una hora que tiene 60 minutos para cancelar la unidad, que en este caso son horas, y arriba voy a colocar el equivalente que necesito, que son los minutos. Mi primer paso, multiplicar 6.25 por 60 y dividirlo entre 1. Y el resultado va a ser 375 minutos. Ahora, vamos a analizarlo de forma contraria. Yo tengo los minutos a horas. La equivalencia va a ser la misma, porque vean que se van a cancelar las unidades. ¿Sí lo ven? Ahora, arriba voy a colocar de esa equivalencia el valor deseado, que es una hora. En este caso, 540 minutos equivalen a 9 horas. Pero ahora, utilizando estos factores de conversión, yo necesito que ustedes me den en 40 minutos que se tarda en una presa, ¿cuántos segundos existen? Entonces, para que alguien me haga ahí la conversión y me cuente cómo hacerlo. Pueden, si tienen lápiz, lapicero, analícelo un poquito. 40 minutos a segundos. ¿Cuántos segundos dura en esa presa de tráfico vial? Basándonos en el ejemplo anterior, ¿cuáles serían los factores de conversión que necesito de acá? Primero es lo que voy a buscar. Paso uno, buscar el factor de conversión. Segundo, recuerdo cómo acomodar, ¿verdad? ¿Qué cancelo? ¿Y cuál es el dato que conozco? 40 minutos. Y requiero saber cuántos segundos duré en esa presa de tráfico vial. Entonces, vamos analizando lo anterior. 2400 me dio. Ok, ¿cómo lo hizo? Primero puse que un minuto son 60 segundos, entonces construí un factor de construcción, de conversión que es 60 sobre 60S sobre un M y lo multipliqué por 40M, Ok. me dio Ahora, 2400S. muy bien. Segundos. Muy bien. Ahora, resulta que yo duré 2 horas. ¿Cuántos segundos duro en total? Siete mil doscientos. Ok, acá pasa lo mismo. Ustedes tienen que tomar en cuenta primero que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, ese factor de conversión que yo voy... Se me silenció, disculpen. Que tengo una hora que equivale a 60 minutos y que una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces, lo que ustedes tienen en este caso que considerar son esos 3.600 segundos. ¿Por qué? Bueno, resulta que yo les daba el dato de 2 horas, ¿verdad? Entonces, 2 horas, 2 horas, en este caso, se van a cancelar con una hora, ¿verdad? Porque es el factor de conversión que yo requiero. Y arriba, en este caso, van a estar los segundos. ¿Cuántos segundos
el dato de segundos de la equivalencia van a ser 3600. Ese número nunca va a cambiar. ¿Cuántos segundos van a ser en total? 7200 segundos. Entonces, la idea de ir viendo esto es que usted se familiarice con los factores de conversión, porque resulta que también más adelante, como ustedes tienen en la presentación, existen las conversiones dobles. Ojo acá. Entonces, dice que yo tengo que en algunos casos requerimos pasar dos unidades de medida, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, estamos combinando dos equivalencias. Yo siempre les doy el consejo de que trabajemos primero la de arriba. Repito, numerador y denominador, como usted lo quiera ver. Ahora, y lo de arriba, porque tiene congruencia primero trabajar una unidad de longitud y luego una unidad o de distancia, como usted lo quiera ver, y una distancia de tiempo. Yo no puedo hacerlo de forma directa. ¿Por qué? Porque primero tengo que enfocarme en una unidad como tal, que en este caso la primera unidad es de kilómetros. Pero si usted analiza el ejercicio, le dice de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Quién sería el equivalente de los kilómetros, muchachos? Analicemos ese ejercicio. ¿Quién sería el equivalente de los kilómetros? Metros Los metros. ¿Y quién sería el equivalente de las horas? o segundos. Los segundos. Entonces, yo necesito saber en este caso, los factores de conversión. Es decir, en un kilómetro yo tengo 1000 metros. Y en una hora, ¿cuántos segundos eran? 3600. Primer paso. El dato conocido ya me lo dan, 60 kilómetros por hora. Recuerdo lo que dijo el profe. Primero, la unidad de longitud o de distancia y después hago la conversión de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tengo 60 kilómetros. Kilómetros lo voy a cancelar según la unidad de medida con un kilómetro. Y ese kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces ya lo coloqué en, ya les repito, en la parte de arriba o en la parte de abajo, numerador, denominador, como usted lo quiera llamar. Ese procedimiento ya está. Ahora tengo que ir por el tiempo, la unidad de tiempo. Si tengo, ojo acá, yo no puedo decir que son 60 horas, pero bueno, el dato con las horas en la parte de abajo, lógicamente en la parte de arriba se van a cancelar las horas. Y una hora tiene como equivalencia 3600 segundos. Cuando yo vengo a cancelar las simbologías o las simbologías de las unidades, ¿verdad? O en este caso su símbolo. Vean que se cancela kilómetros con kilómetros, ¿verdad? Y horas con horas. De forma tal que el dato que yo voy a tener primero es 60 por 1000 dividido entre 3600 segundos. Me da 16,67 metros sobre segundo porque la unidad que estaba trabajando era metros, recuerden que era la que quería, y los segundos también. Entonces, básicamente, aquí el procedimiento es el doble de lo que yo estaba haciendo usualmente, porque ahora estamos trabajando con dos tipos de unidades combinadas. No sé si me expliqué o quieren algo como más detallado. Ok, continúo. Ahora, resulta que tengo conversiones con exponentes diferentes a uno. Y lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés a ambos niveles de la relación fraccionaria. En este caso, si ustedes ven, convertir 16 metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Qué voy a hacer? Elevar a la potencia. Entonces, ese factor de conversión, al estar en este caso, ya yo conozco la unidad y por leyes de potencia en una fracción, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Es decir, ese 100 al cuadrado, ¿verdad? Y ese 1 al cuadrado. De ahí salen los 120.000 centímetros cuadrados. Básicamente es eso, exponentes, ¿verdad? Elevarlo. Ahora, tengo el primer ejercicio, que esto es para ustedes. En un supermercado se compra un paquete de café que tiene una cantidad total de producto de 250 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos. Ojo que me están dando el factor de conversión. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Quién me quiere explicar cómo hacerla? ¿Cuál sería el paso uno? ¿Cuál sería el paso 2? ¿Qué tengo que cancelar?
¿Cómo lo harían? ¿Y cuál sería el resultado? Vamos a ir paso a paso. ¿Cuál sería mi primer paso? ¿Quién me quiere decir cuál es la unidad conocida? Los gramos. Ok, los 250 gramos. Esta es mi fracción, supongamos. ¿Ok? ¿Qué dato va abajo, chicos? 2000 gramos, profe. 2000 gramos, correcto, porque recuerden que es el dato que tenga congruencia, en este caso los gramos, para yo poder cancelarlos, ¿verdad? Esas unidades. Vean que estamos bien. Y arriba de ese mismo dato me dice que 1 kilogramo, porque este es el dato que yo quiero obtener. ¿Quién me dice cuál era el primer procedimiento matemático que tengo que hacer? Multiplico 250 por 1, que es lo mismo, 250, y lo divido entre 1000. ¿Cuánto me va a dar eso? 250 multiplicado por 1 es la misma cantidad, y lo que les decía que es que hay que dividirlo entre 1000, sería 0,25. Como 150. Ok. Ahora bien, la unidad sería kilogramos, porque es lo que yo deseaba obtener. Cuidado con esto, ¿verdad? Vamos al segundo. Hay unos que se pueden hacer hasta de lógica. Para una fiesta se requieren 2 galones de helado. Exprese la cantidad en litros que se requieren en helado para repartir a los invitados. ¿Cómo harían esta? ¿Quién quiere participar y me va diciendo qué tengo que hacer? ¿Quién me dice cuál es la unidad conocida? Litros. La unidad conocida. Vea bien. Galones. Galones. ¿Cuántos? 2. 2 2. galones. Muy bien. Ok, entonces acá cancelo con cuánto. Con los 3785. Ok, vamos a ver. ¿Segura? No con galones igual, con un galón. Con galón. Vea aquí la equivalencia. Recuerde que lo que está aquí tiene que cancelarse con lo mismo que está aquí. Aquí tengo litros y galones. No puedo cancelar. Entonces, este dato efectivamente me sirve, pero va para arriba porque es la unidad que yo quiero conocer, ¿verdad? Entonces, en este caso, los 3000,785 litros van para arriba. Y abajo, yo coloco un galón. ¿Para qué? Para que se pueda cancelar esa unidad. ¿Cuál era el primer procedimiento matemático? La multiplicación y luego la división. ¿Cuánto me da esto, chicos, en litros? 7,57 me dio a mí. ¿Qué? 7,57 litros. Así de sencillo es el procedimiento. Muy bien, vamos a este. Usualmente un viaje en la playa en automóvil, no quiero que lo hagan con conversión, sino háganlo lógicamente y luego me lo explican con la conversión. Usualmente un viaje en la playa en automóvil dura aproximadamente 7200 segundos. Exprese dicha cantidad en minutos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos minutos hay en ese viaje? 2.
2 minutos, 120. 120 minutos. ¿Cómo lo hizo? Porque 7200 segundos es el doble de 3600 y 3600 están en 1 hora y entonces sería el doble, entonces saco la mitad. Muy bien. Vea que por lógica lo puede hacer así, pero ¿es el procedimiento correcto? No, ¿verdad? El procedimiento correcto sería convertir esos segundos ¿a qué? A minutos. ¿Y lo puedo hacer? Sí, ¿cómo lo haría? Porque vea que aquí está la equivalencia. ¿Cómo lo harían? ¿Cuál es la unidad conocida? Los Perdón, segundos. la cantidad conocida. Los segundos, ¿cuántos son? 7200. Esos 7200 segundos, ¿con quién los tengo que cancelar? Con los 60 segundos. Con los 60 segundos. Entonces, en la parte de arriba va a ir un minuto. Cuando yo multiplico 7200 por 1 dividido entre 60, me va a dar el dato que dijo el compañero, ¿verdad? Ahora, vea que él lo sacaba como por lógica. Y sí, sí está bien. No está mal, pero ocupo desarrollar un procedimiento para explicar la situación. Muy bien. Lo que hablamos anteriormente, instrumentos de medición para medir masa, balanza, báscula, entre otros. Para medir longitudes, metro, regla, entre otros. Para medir tiempo, cronómetro, reloj, calendario, entre otros, que es lo que usualmente hemos conocido. Para hablar de incertidumbre, tenemos que saber qué es el concepto que nos indica que hay un grado de desconocimiento acerca de una condición futura o de una medición. Exactitud es la cercanía estrecha entre el valor medido y el valor real. La precisión, entonces, básicamente es como hablar de los valores obtenidos en diferentes medidas, acercándose a un parámetro como tal exacto. Y existe un porcentaje de error que más adelante ustedes lo van a ver en el laboratorio de química, que precisamente ocupa un valor real, es decir, un valor medido por una medición, en este caso, un valor real exacto que ya existe y un valor medido como tal. Es decir, un valor que me están diciendo, esta es la medición de X objeto, pero yo tengo que medirlo para ver si es cierto y nunca se va a acercar al valor exacto, porque recuerden que los instrumentos tienen un valor de incertidumbre. Es decir, el instrumento que yo voy a utilizar nunca me va a tirar el valor real como tal, porque siempre existe una incertidumbre. Yo lo puedo medir varias veces que puede cambiar. Y esto lo vemos en una balanza cuando empieza 20,5, ya no, 20,3, ya no, ahora 20,4. Entonces, eso es lo que se cree entre un valor real y un valor medido. Ese es el porcentaje de error y esta es la fórmula que se utiliza. No se ve en el curso de química nivelatoria, pero para que lo conozcan. Como les hablaba, existe el concepto de precisión y exactitud que lo hablamos al inicio. El instrumento que ustedes van a conocer en laboratorio más adelante o que ya conocieron, em, del lado izquierdo tienen uno que se llama probeta. Del lado derecho tienen el que se llama beaker. Resulta que a usted yo le digo, yo ocupo que me mida 25 mililitros de agua. ¿Cuál de los dos les sirve? Les voy a hacer un poquito de zoom. Pueden hacerle zoom también ustedes. 25 mililitros de agua. ¿Cuál de los dos instrumentos les sirve? Vean que este instrumento empieza por 50 mililitros, llega a 500 y este empieza por 20 y llega a 100. ¿Cuál de los dos le sirve? El beaker. Ok. Ahora bien, ¿por qué? Profe, yo creo que la prueba porque mide con más exactitud, ¿no? Ok. Vean esto. Si venimos con el beaker, yo tengo 20. Aquí hay 30, aquí hay 40, aquí hay 50. No me va a medir con exactitud, pero la probeta en este caso sí, porque por aquí antes de llegar a los 50 tiene que existir una medición como tal. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, 75 mililitros, ya ahora sí puedo contar 50. Y aquí hay unas rayitas que ustedes más adelante en la otra lo van a ver, que no son rayitas, ¿verdad? Porque tienen su escala muy pequeña y eso va a permitirle a usted contar con mayor precisión. Sin embargo, el beaker no me permite eso. Ahora, yo utilizaría un beaker más pequeño. Por eso les digo que es dependiendo de la situación como tal.
¿verdad? Pero de eso se trata, de ver quién tiene mayor precisión y quién tiene mayor exactitud. Si yo les digo a ustedes que yo ocupo, por ejemplo, una muestra de 100 mililitros, ¿cuál de los dos me sirve? Los dos, porque en teoría los dos me van a medir 100 mililitros exactos por acá y 100 mililitros exactos por acá. Pero si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que ocupo 150, ¿puedo medir 150 en este y en este? Sí, porque lo que yo haría es que lleno hasta 100 y cuento hasta 50. Entonces aquí la llené, pero obviamente para depositarlo en otro frasco. Pero aquí lo puedo hacer directo, vean acá, 150. Entonces es eso, comparar qué instrumento me permite a mí medir con mayor exactitud y cuál se acerca, cuál tiene mayor precisión. Y de eso se trata, de interpretar ese concepto, ¿verdad? Ahora vean acá, cuál presenta mayor, poca precisión y cuál tiene exactitud. Del caso 1, del caso 2 y del caso 3. ¿Qué dirían ustedes? El uno ¿Cuál? sería precisión, Ok, el 1 sería precisión. ¿Por qué? porque no va en el centro, pero todos están muy juntos. Muy cerca, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el caso 2? Ninguno. Ninguno es preciso y ninguno es exacto, ¿cierto? ¿Y cuál es exacto y cuál es preciso? El caso 3. Porque en el caso 3 vean que yo me acerco de mayor precisión y también hay exactitud, porque uno de los dardos que yo tiré cayó. Bueno, dos. Y hay mayor precisión, estuvieron más cerca del punto de llegada. Entonces, de eso se trata el concepto de precisión y exactitud. Analizar, pensar, ¿verdad? Ok, muy bien. Resulta que tenemos que analizar ahora reglas que existen para determinar el número de cifras significativas de un valor. Cuando usted hace una medición, tiene un valor y este entonces, pues, tiene que saber que va a tener un número de cifras significativas siempre y cuando cumpla las siguientes reglas. Son en total, básicamente, 5 reglas que usted debe manejar. Ojalá las tengan en una ficha por ahí. La primera regla nos dice que todos los números diferentes de cero son significativos. Es decir, si yo les digo a ustedes 2026, ¿cuántas cifras significativas tengo? 4. 4. Ya vamos a ver por qué. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos. 3. Los ceros situados entre dos números diferentes de cero son significativos. 4. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Vuelvo a preguntar, 2026, ¿cuántas cifras significativas tiene y por qué? El compañero me decía 4. ¿Quién está de acuerdo y cuál regla cumple de estas 5 que tenemos acá? Serían 4 porque cumple con la regla número 3. Los ceros situados entre dos números diferentes de ceros son significativos. Muy bien. Entonces ven que es analizar algo muy sencillo, pero como nos dan 5 reglas y lo vemos como matemático, nos cuesta diferenciar esa parte. Ahora, por acá, indique la cantidad de cifras significativas de la siguiente cantidad. Primero, empecemos. ¿Cuántas cifras significativas tengo en esta de acá? En la de 517.820. ¿Cuántos números reales cuentan? ¿Cuántas cifras reales? Que por 5. cierto, perdón, a esos números reales les vamos a llamar dígitos ciertos y a los que no,
cumplen esa característica de las reglas, números inciertos. La compañera dice que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque este cero no cuenta. Porque la regla nos dice que todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Ven un punto decimal? Perdón. No, ok, no cuenta. Pero ¿por qué también no cuenta? ¿Qué otra regla lo invalida? La número 5, todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos, es decir, no cuenta directamente, ¿verdad? Vean que ya nos lo están diciendo. Ahora vamos a analizar esta de acá, 28.15. ¿Cuántos dígitos ciertos existen? 4. 4. Muy bien. ¿Y cuántos números inciertos o dígitos inciertos existen? 0. No tengo. Cantidad de cifras significativas van a ser 4. Los dígitos ciertos es lo que me permite a mí determinar cuántas cifras significativas voy a tener. Ahora tengo esta segunda cantidad. ¿Cuántos dígitos ciertos tengo? Cinco. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 cifras significativas automáticamente. En la segunda, perdón, en la tercera, ¿cuántas cifras significativas tengo? O dígitos ciertos. 4. 4. 4, correcto. Ok, ¿y en la que sigue? 5 igual. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué regla cumple ahí? La de que todo cero en medio de dos números significativos es significativo. Ok. El significativo, cuidado, insignificativo, ¿verdad? Ok, ¿y la última? ¿Cuántos dígitos ciertos? 2. 2. ¿Por qué? Porque el cero a la izquierda no cuenta y el a la derecha sin coma tampoco. Ok, muy bien. Dígitos inciertos, 2, que son los dos ceros que tengo por acá. Y cantidad de cifras significativas, 2. Muy bien. También resulta que tengo que considerar el redondeo. Y hay dos reglas muy básicas. Dígame, Francisco. Profe, yo tenía una consulta sobre qué significa que sea no significativo. No significativo se refiere a que no cuenta como cifra cierta. Básicamente usted o como dígito cierto. Entonces, no significativo se refiere a eso, que no cuenta, que es un dígito incierto. Pero entonces, en el ejemplo que tiene usted ahí en grande, arriba, Ajá. si yo no contara el cero, sería otro número diferente, ¿no? Es que el cero es no significativo, porque no hay una, si existiera aquí una coma, sí, sí cuenta. Pero como no la hay, es incierto o insignificativo. Disculpen, una cosa que yo entiendo es que ese cero es incierto porque al lector no le aporta información, sino que sirve solamente para colocar el 2. Lo único Ujú, que él me dice es que hay un 2 en la segunda posición. Por ujú, eso es incierto. ujú. Lo que pasa O, acá es o sea como, que ese número no es que pase de ser 517.820 a 51.782, no es eso. no, 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 No. eso no es. No. Nada más que no existe a la hora que básicamente usted, o sea, sí existe cuando usted lee la cifra, pero nada más es un dato incierto o cierto, véalo de esta manera. Entonces, en esta cifra que a usted le dan, ¿cuáles son datos ciertos y cuáles son inciertos? Incierto es aquel que tenga que
cumplir esas excepciones, ¿verdad? Y cierto es el que también va a cumplir las reglas. Pero entonces lo que usted tiene que identificar son las reglas. Todos los números diferentes de cero son significativos. Es decir, ya el uno, el 2, el 3, el 4 ya significa. O sea, cuenta. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos. Pero si yo tuviera un 1, ¿verdad? Y tengo un cero a la izquierda, ¿sigue sin contar o contaría? Verían ustedes. Un 1 es como un 10 y después la coma, dice usted. Ya se lo pongo aquí. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero. Entonces, por ejemplo, ¿cuenta o no cuenta? No, ¿Por qué? porque es a la izquierda, pero es cero. Ok. Ahora, los ceros situados entre dos números diferentes de cero son significativos. ¿Cuenta o no cuenta? Sí, Porque tiene dos números diferentes que son ceros, ¿verdad? Ahora, todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esto es significativo porque tiene un decimal. Si ese decimal no existiera, ¿cuánto es? 300 kilogramos. ¿Es lo mismo que 3 kilogramos? No, ¿verdad? Entonces vea que para cuando yo hago una medición, no quiere decir que ese dato deja de existir o esos ceros dejan de existir. Simple y sencillamente son inciertos. Pero no es lo mismo 3 kilogramos a 300 kilogramos. No es redondeo, eso es diferente, que ya lo vamos a ver. Y todos los ceros a la Profe, derecha con sin punto decimal son no significativos. No sé ¿qué si puede te queda ser? claro, perdón, la Esa, idea, ajá, dígame. ¿qué puede ser esa presentación más grande? Profe, es que vieras que ya casi no veo Igual tú. usted, igual usted le puede hacer zoom, ¿verdad? Con el teléfono. La tengo aquí grandísima, no estoy en la computadora, pero Ah, bueno, ok. ya le di al máximo y aún así queda muy Ok, pequeño. estas Gracias. zonas, ok, perfecto. Estas son las reglas que usted tiene que cumplir, ¿verdad? Que usted tiene que saber. Pero no quiere decir lo que te mencionaba anteriormente, que los ceros dejan de contar. Simple y sencillamente son datos inciertos y ciertos. Ahora, en un redondeo, que es a donde yo iba, ya aquí sí va a cambiar lo que usted me decía, que tengo dos reglas. Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Y después, el segundo ejemplo, bueno, perdón, la segunda cifra o la segunda situación nos dice que si el dígito que se desea es mayor, que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se eliminan con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El que es menor a 5, ¿qué van a hacer ustedes? Dice que cuando el número es menor que 5, por ejemplo, en la siguiente, les voy a dar, por ejemplo, acá, les voy a poner estos ejemplos acá. Veamos este. Tengo este ejemplo para hacerlo diferente a lo que viene en el texto. 7.84. ¿Es menor a 5? Sí, sí se cumple que es menor a 5. ¿Qué dice la regla? Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. ¿Qué haría usted? Pueden participar otros, ¿verdad? No solamente el compañero. ¿Qué harían? Quedaría 7,8 ¿Qué haría 7,8? ¿Por qué? porque el 4 es menor a 5. Correcto. Y ya ahí queda. Esta de acá, ¿cómo queda? Igual, Igual. 5.1. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué me eliminó ese uno? Igual, porque es menor a 5. ¿Ok? Pero recuerde que, aparte de que sea menor que 5,
Yo siempre tengo que eliminar un número que le siga a la derecha, siempre y cuando sea menor que 5, ¿verdad? Que eso es lo que nos dice la regla. Ahora, si nosotros nos vamos al segundo ejemplo, voy a... Si nosotros nos vamos al segundo ejemplo y bueno, perdón, al segundo caso, y les doy esta cantidad, ¿cómo queda? Queda como 19, ¿Por qué? porque en el segundo caso dice que el número mayor a 5 se elimina el número y al anterior se le suma un dígito. Ok. Y entonces, ¿a esto usted cuánto le va a sumar? 0,1. Ok. Ojo que es una unidad, chicos. ¿Cuánto es una unidad? 1. 1. Ok. Ahora bien, ¿y esto me queda? Díganlo sin miedo. 18, ¿qué? 8. Ok. Y por redondeo, que es lo que dice siempre la ley, que es cuando es mayor a 5 se redondea a la decena más, perdón, a la unidad más cercana. Entonces, por eso es que pasa a ¿cuánto? 19. Pasa lo mismo. 42.5. Es mayor a 5 y se redondea a número cerrado. ¿Cuánto sería? 43. Ok. Entonces no lo pensemos, ¿verdad? Porque ahí aplicamos la regla que nos dicen más lo convencional que siempre hemos sabido, ¿verdad? Lo que siempre hemos tenido en cuenta. Muy bien. Ahora, por acá me hablan de notación científica. Yo les puedo explicar a ustedes notación científica. Y básicamente es que yo para una notación científica tengo que tomar en cuenta lo siguiente: la unidad y los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener n, donde n es un número o cantidad de cifras significativas ya establecidas y p es una potencia. ¿Se acuerdan lo de 1 por 10 a la 3? 1 por 10 a la 9. 1 sería en este caso n, que es la cantidad de cifras significativas. Por 10, ese por 10 siempre ya existe, nunca se puede cambiar. Ya es algo que es una base que existe y no se puede cambiar. Y p es el exponente. 1 por 10 a las 9 era un prefijo y tenía un nombre. 1 por 10 a la 3 es un prefijo y tiene un nombre y se llama kilo. Esto es notación científica. Esto es lo que usted tiene que identificar. ¿Cómo lo hago? Bueno, dice que para conseguir esto, en caso de que el número de partida sea un número mayor a 10, debe desplazarse a la izquierda el punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será la potencia. Lo mismo con los espacios desplazados, pero hacia el lado derecho. Por eso yo les decía a ustedes, tomen en cuenta quiénes están para la izquierda y cuántos ceros están para la derecha, porque los que van para la derecha son positivos y son múltiplos, y los que van para la izquierda son submúltiplos y son negativos. Pero hay una función en su calculadora que es mode 73 que le permite a usted obtener el dato en modo científico o bien, ¿verdad? Trabajarlo dependiendo del tipo de calculadora, le permite colocar menú, decimal o científico. Esto no es nada del otro mundo, pero convencionalmente se utiliza en la calculadora para resultados matemáticos, químicos, físicos, ¿verdad? Y es contar los ceros a la izquierda y los ceros a la derecha, o los dígitos a la izquierda y los dígitos a la derecha. Entonces, por ejemplo, en el caso del número de partida sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha el punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será p,
que se obtenga con signo negativo. Ok, lo que les decía. Ahora, tengo 7,680, que es lo mismo que 7,000, perdón, 7,680 por 10 a la 3. Ahora, yo podría eliminar esto y me queda 7 por 10 a la 3, porque esto se redondea también, pero siempre va a conservar estas cifras de acá. Véalo acá, esto va a ser igual a 2 por 10 a la, y cuento todos los ceros que estaban a la izquierda. 1, 2, 3, 4, a la menos 4. Esto es notación científica, ¿verdad? Es contar los ceros a la izquierda, a la derecha y elevarlos a la potencia. Vean que siempre se mantiene la base, que es el por 10, lo que cambia es la cifra. Obviamente aquí estoy utilizando el 2 porque es ese 2 después de la coma, ¿verdad? Pero por ejemplo, este de acá, Profe, en el B la coma no debería estar después del 0 a la izquierda. el 0 después de la izquierda. Acá dice usted. No, 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 en el otro extremo. Acá, sí, En el B, perdón. la coma, ahí, ¿verdad, profesor? Sí, 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 perdón. Ok. Ahora, y aquí se me está yendo. Ahora sí. Aquí, chicos, ¿cómo sería este? ¿3 por 10 a la qué? Ahora, 3 porque es el número diferente de 0, ¿verdad? Y recordemos que los ceros a la izquierda. ¿Cuántos ceros ven ustedes? 2. 3 por 10 a la menos 2. Ahora, si fuese acá, ¿cómo sería? Ah, bueno, pero no, esperen, porque aquí me va a chocar. ¿Cómo sería? ¿190 por 10 a la 2? ¿Por qué? Porque hay dos números después de la coma. Ok. Y eso usted lo representa y vea que no solamente es contando los ceros. Entonces, es ahí donde precisamente, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cuánto me dijo, perdón? Yo creo que 190 por 10 a la 2. Que me decías, porque hay dos ceros después de la coma. Ujú. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ahora, es básicamente ese dato, pero lo que tengo que tomar en cuenta es básicamente los dígitos que están después de esa coma, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar de 190 con, bueno, 190 como 80, ¿cómo me va a quedar esto corriendo esas comas? ¿80 por 10 a la 2? 80 por 10 a la 2. ¿Qué tal esto? ¿Vieron acá? ¿Ahí por cuál sería? 908, sí, profe, sí. Por 10 a la 2 y ya. Ah, ok, ¿verdad? Porque las comas sí las tengo que tomar en cuenta.
Pero como les decía, si usted no se quiere complicar, mode 7.3 en la calculadora o mode en el centro y le va a salir exponencial y decimal. Profe, Dígame, a ver si entiendo bien, porque esto a veces se me enreda un poquillo. En este caso de, por ejemplo, si me pidieran que utilice 5 cifras significativas, ahí sí le pongo el cero. con exponencial jamás. Ok, ok. Porque digamos, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque si, por ejemplo, usted le doy el ejercicio así, veámoslo así, volvemos esto, y yo le doy yo le pregunto, ¿cuántas cifras significativas ve usted ahí? Séame honesto, ¿cuántas ve? Una. Yo veo cuatro. ¿Cuántas cifras significativas ve usted aquí? Y también 4. Yo veo una. ¿Quién me quiere decir por qué? Si nos vamos a ver, esta cifra de 7,680 tiene cuatro cifras significativas. Una, dos, tres, cuatro, porque aquí hay un punto decimal y si cuenta. Pero si yo me voy a ver la notación científica a simple vista, ok, tengo tres ceros adelante, tendría solo una. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo veo una notación científica y una notación, perdón, una notación exponencial y una notación decimal. Ahora, si yo me voy a esta, yo solo veo una. Pero si me voy aquí, ¿cuántas veo? Una. ¿Vieron? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con el redondeo, pero es un tema de mucha práctica. ¿Dudas? Ok. Para la densidad, que fue lo que hablamos la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan que hablábamos ahí del tema de masa-volumen, nosotros tenemos estos dos conceptos. Y dice que la densidad se define como la masa por unidad de volumen. Cuando se habla de densidad relativa es porque se compara el valor de la densidad del agua, por ejemplo, a una temperatura específica, generalmente 20 grados. Ahora, para resolver problemas que involucren densidades, puede utilizarse los principios de conversión de unidades, o sea, lo que vimos anteriormente, al tratarse de una equivalencia a sí misma. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me dicen que la densidad del ácido sulfúrico es 1,84 gramos sobre mililitros, que se puede expresar de esta manera. Los gramos arriba de los mililitros arriba o los mililitros arriba de los gramos abajo. Ahora, si se requiere saber cuánto volumen ocupa 326 gramos de ácido sulfúrico, se tiene que. Entonces, ya me dan un dato conocido. Resulta que entonces, ojo, el equivalente de la densidad en mililitros es de 1,84 gramos. Entonces, cancelo gramos con gramos, que fue lo que vimos anteriormente, y lo que yo ocupo es el dato en mililitros. Entonces, 3,26 por 1 dividido entre 1,84 es 1,77 mililitros. Esto es lo mismo que hicimos la parte anterior. Solo que aquí me están dando la densidad ya conocida y el dato conocido del ejercicio y el factor de conversión, perdón, del ejercicio. Reconociendo que un mililitro tiene 1,84 gramos. Pero eso es exactamente lo que hicimos anteriormente. Ahora, acá es diferente, porque dice, si un fluido tiene una masa de 520 gramos y su volumen es de 25 mililitros, ¿cuál es su densidad? Aquí sí tengo que hacer un despeje. La fórmula me dice que densidad es igual a masa entre volumen, pero como yo no tengo el dato de densidad, tengo que hacer el despeje. Me dan masa que está en gramos y está el volumen en mililitros. Cumple. Sí, porque la densidad es mililitros sobre gramos o gramos sobre mililitros. Y el despeje, bueno, realmente no hay que hacer ningún despeje. Ya ahorita les voy a explicar lo del despeje. El despeje se va a hacer cuando, por ejemplo, no me den el dato del volumen o no me den el dato de la masa. Aquí está directo porque me permiten averiguar densidad. ¿Tengo el dato de la masa? Sí, el de volumen sí. Por lo tanto,
lo que es la densidad, en este caso de este fluido, va a ser de 20,8. ¿Qué pasara si a mí no me dieran el dato de volumen o el dato de masa? ¿Qué pasaría en este caso? Yo tengo que hacer un despeje y lo que está dividiendo pasa al otro lado, ¿qué? Multiplicar, A multiplicar, y lo que multiplica pasa al otro lado, ¿qué? a dividir. Ujú. Ahora, si yo le digo a usted, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver un ejercicio donde usted tiene que hacer este despeje. Entonces ahorita lo vemos. Temperatura. La temperatura básicamente lo que nos dice es que es ese nivel de calor o frío que usted siente, ¿verdad? Básicamente que es percibido durante el día o durante la madrugada o la noche. Que hay tres escalas en las que se miden, que son Celsius, que usualmente lo conocemos como centígrados, los Fahrenheit y la Kelvin. Esas son las tres unidades de medida de la temperatura. Recuerden que el Kelvin es la unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades, pero que usualmente se utilizan los Celsius. Fahrenheit también, pero a escalas Kelvin y Celsius. Ahora, hay la primera fórmula. Bueno, hay cuatro fórmulas en realidad. La primera, vamos a verlas del lado izquierdo. Me dice que yo tengo que convertir, yo quiero que ustedes se centren sin ver este número que está aquí. Que yo tengo que convertir los grados Celsius a Fahrenheit. Y que la fórmula que yo voy a utilizar siempre es la que necesito obtener. Es decir, se me dicen, convierta de Celsius a Fahrenheit, voy a buscar la fórmula, ojo aquí, que tenga Fahrenheit, perdón, que tenga Celsius para poder averiguar los Fahrenheit. Entonces, vean acá, que sería grados Fahrenheit es igual a 1,8 por los grados Celsius más 32. ¿De dónde sale este 12? Del ejercicio. Entonces, yo tengo que convertir 12 grados Celsius a Fahrenheit y entonces la fórmula sería Fahrenheit es igual a 1,8 por 12 Celsius más 32. Y ese resultado en Fahrenheit son 53,6. Pero resulta que ahora esos 12 grados Celsius los necesito en Kelvin. Y la única fórmula que me permite hacer es esta. Y dice que los Kelvin es igual a los grados Celsius más 273,15. Es decir, yo los voy a sustituir. En este caso, 12 más 273,15 me suman 285,15 Kelvin. Ya esas son las fórmulas establecidas. Usted no tiene nada más que cambiar que el 12, que es el ejemplo, pero si le preguntaran por otra, pues usted lo cambia. Si me dicen de grados Fahrenheit a grados Celsius, sustituyo de igual manera en la fórmula que me dan, que sería grados Celsius, porque es lo que quiero obtener, y sustituyo aquí los grados Fahrenheit. En este caso, los 12, ¿verdad? Que se están sustituyendo aquí sería grados Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 1,8. Aquí me da menos 11. Y la última que nos dice convierta 12 Kelvin a grados Celsius. Y entonces yo me voy y digo grados Celsius es igual a 12 Kelvin menos 273,15. Pero este 12 es lo que ustedes tienen que sustituir en esta fórmula. Véalo de esta manera. Entonces, cuando yo me vengo a los ejercicios, dice, Daniela lee en el termómetro 644 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. Ojo, yo conozco los grados Celsius. ¿Y qué me piden? Grados Fahrenheit. O sea, me voy a buscar la fórmula que me están pidiendo al final, grados Fahrenheit. Busco. ¿Cuál es la única que me permite grados Fahrenheit? La primera de la izquierda. Grados Fahrenheit es igual a 1,8 por, en este caso van a ser 12. No, ¿cuántos dice el ejercicio? 644 más 32. Y sustituyo y obtengo el resultado. En el caso del segundo dice, en el Sol la temperatura alcanza 16 millones Kelvin. Exprese dicha cantidad en grados Celsius. Ojo, una que me permita grados Celsius y que el dato que me den es Kelvin. Ok, tengo dos que me dan grados Celsius, pero solo una de ellas me da el dato en Kelvin. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas dos?
Ojo que tengo grados Celsius, que es lo que me piden, y tengo el dato en qué, en Kelvin. Entonces yo tengo que ir a sustituir a quién, a los Kelvin. ¿Y cuál es la única fórmula que me lo permite? Esta de acá. La La parte de abajo. Correcto. Aquí voy a sustituir los 16 millones Kelvin, los voy a restar y me va a dar el resultado en grados Celsius. Eso es todo, solo sustituir fórmulas. Acá vienen unos ejercicios de repaso para ustedes, que dice que un consumidor compra los siguientes productos en un supermercado: la leche de un galón, 5 libros de harina y 2 litros de aceite vegetal. Convierta el galón de leche a litros, convierta las 5 libras de harina a kilogramos y convierta los 2 litros de aceite vegetal a mililitros. Tengo las equivalencias a un lado. Considere indicar para cada resultado el número de cifras significativas y la notación científica del resultado. Esto es práctica para ustedes. Después dice, determine el volumen, que era lo que les decía, de una sustancia cuya densidad es de 0,85 gramos sobre centímetro cúbico con una masa de 30 gramos. Exprese dicho resultado en litros. Ojo aquí, aquí hay todo un paso. Vamos a empezar. Aquí les voy a orientar, no es que les voy a dar las respuestas para que ustedes practiquen. Recuerde que la fórmula de densidad es parecido a esto y que dice que es masa entre volumen. Yo sacando los datos, tengo el dato de densidad que es igual a 0,85 gramos sobre centímetro cúbico. Estos son los datos que aquí no me permite hacer eso. Estos son los datos que tengo. Ahora, tengo la masa, que es igual a 30 gramos. ¿Qué me permite calcular? El volumen. ¿En qué unidad? En litros. Si yo sustituyo esta fórmula, muchachos, ¿qué datos tengo y qué datos no tengo? El único que no tengo es ¿cuál? Este de acá, según fórmula, el de volumen. Entonces, dice lo siguiente. Si yo hago un intercambio de variables, es decir, volumen es igual a masa entre densidad. ¿Vieron de esta manera más fácil? Es decir, cambio esto por esto. ¿Puedo calcular el volumen ahora? ¿Qué dicen? Vamos a hacerlo, vamos a ayudar. Volumen es igual a... ¿Cuál es el valor de la masa? 30 gramos. ¿Cuál es el valor de la densidad? 0,85 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto se cancela con esto. 30 entre 0,85, ¿cuánto me da? Me va a dar un resultado de 35,29. ¿Cuál sería la unidad de ese resultado? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Y qué me decía el ejercicio? Expresar en Litros. Ok. Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Es ahí donde yo voy a tener que averiguar factores de conversión muchas veces. Y es ahí donde entonces en las autoevaluaciones, parte A, parte B, tarea, yo voy a tener que averiguar factores de conversión. Si no me lo dan. Y aquí no se lo dan. Y no está mal. Usted nada más investiga cuántos centímetros cúbicos hay en un litro. Y lo resuelve. Ahora, si me preguntaran calcular masa, ¿cómo sería ese despeje?
Recuerden que entonces la fórmula original Paso el es volumen a multiplicar paso el volumen a multiplicar a quién. Muy bien, a la densidad. correcto. Ay, no, perdón. Y obtengo masa. Si me preguntaran masa, ¿verdad? Esta sería la fórmula que voy a utilizar. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, chicos, básicamente esa es la tutoría del día de hoy. ¿Que hay mucho por practicar? Sí. Que hay mucho básicamente esto se trata mucho de practicar y de tener mucho cuidado. Porque yo puedo explicarles una y otra vez que si usted no tiene